bendiga. Y aquí estamos en la clase número 7, el número perfecto, en el curso Panorama del Nuevo Testamento. Hemos estudiado las epístolas del apóstol Pablo, en el cual algunos dicen que son 13 y otros dicen que 14, porque señalan que el libro a los hebreos la escribió el apóstol Pablo. Mas, sin embargo, otros dicen que esto es un enigma, porque hay una clave muy importante que nos indica que posiblemente él no sea el autor. En este caso vamos a estudiar la carta a los hebreos, el libro a los hebreos, en donde la verdadera identidad, como le dije anteriormente, es un enigma. El hecho está en que el apóstol Pablo acostumbraba en cada una de sus cartas, que era dirigida a diferentes iglesias, la acostumbraba, por supuesto, en el capítulo 1, versículo 1 decía: yo, el apóstol Pablo, y a veces estaba con Filemón, con Tito, o estaba Timoteo, pero también tenía un saludo muy particular, y él decía así: gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Y resulta que en el libro de Hebreos no aparece este saludo. También hay otra teoría que sostiene que posiblemente fue Lucas quien lo escribió, Apolos, Bernabé, Silas, Felipe, Aquila y Priscila. Esos son teorías. Independientemente de la mano de quien lo haya escrito, ya sabemos que quien sostuvo esta pluma fue el Espíritu Santo de Dios, porque así está escrito en 2 de Timoteo capítulo 3, versículo 16, que toda la escritura es inspirada por Dios. El Espíritu Santo es quien ha dado toda la autoridad, en el cual todos los libros de la Biblia son señalados como canónicos, ¿verdad? Por el canon. Y de allí sabemos pues que viene registrado a través de diferentes hombres en diferentes lugares y en diferentes tiempos, pero el protagonista principal es el Espíritu Santo. En cuanto a la fecha, el padre de la iglesia primitiva, Clemente, situó el libro de los Hebreos en el 95 después de Cristo. Sin embargo, una evidencia interna es que el hecho de que Timoteo estaba vivo para el tiempo en que la epístola fue escrita, y la ausencia de cualquier evidencia que mostrara el fin del sistema sacrificial en el Antiguo Testamento, que esto ocurrió en la destrucción del templo de Jerusalén, en el 70 después de Cristo. Indica que exactamente la fecha fue en el año 65 después de Cristo. El propósito de la escritura, hay un doctor, Walter Martin, fundador del Instituto de Investigación Cristiana. Él lo dijo como muy sarcástico, que el libro de los Hebreos fue escrito por un hebreo para otros hebreos. Esto lo dijo en forma sarcástica, diciéndole a los hebreos que dejaran de actuar como hebreos. Pero realmente muchos de los primeros judíos creyentes estaban volviendo a caer, ¿saben en qué?
en los ritos y rituales del judaísmo, pero con el fin de escapar de la creciente persecución. Había mucha persecución y cruel persecución. Entonces, esta carta tiene como propósito una exhortación para que estos creyentes perseguidos continuaran en la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Ahora vamos a ver los versículos claves. Está el capítulo 1 del 1 al 2 y dice así: Dios, habiendo hablado muchas veces, fíjense cómo dice, Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Aquí se ve claramente la supremacía de nuestro Señor Jesucristo. El enfoque que da el autor a los hebreos es cómo Jesús sigue hablando hoy día a través de su palabra y que es el creador de todas las cosas conjuntamente con el Padre y con el Espíritu Santo. Y en Hebreos capítulo 4, 14 al 16, dice: por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos, pues, confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Esto implica que en cualquier circunstancia, una prueba, situaciones conflictivas, nosotros hallamos gracia, tenemos la gracia. En el trono de la gracia, desde el trono de la gracia va a salir la ayuda, va a salir el socorro. Eso nos está diciendo el autor del libro de Hebreos. Es importante también citar Hebreos capítulo 2, versículo 3. Fíjense en esto. ¿Cómo? Esto es presente continuo, por cierto. ¿Cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? Fíjense el enfoque que le da a Jesús, al Hijo de Dios, a nuestro Señor Jesucristo. Y nos hace reflexionar. ¿Cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? Y que es conocido por todos y lo mencionamos, Hebreos capítulo 11, versículo 1. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Cuando estamos orando, cuando tenemos una petición delante del trono de la gracia, nosotros vemos en lo invisible, lo trasladamos aquí a la tierra. Nosotros tenemos la convicción de que eso lo estamos esperando. Nosotros lo vemos. Por eso tenemos esa certeza, esa seguridad.
que allá en lo invisible nosotros lo estamos viendo y se hace efectivo en la tierra. También está Hebreos capítulo 12, versículo 1 y 2. Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestra gran nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. El autor de Hebreos enfoca con mucha firmeza todo lo que Jesús ha hecho por cada uno de nosotros. De allí que nos hace muchas advertencias. El libro de Hebreos está dirigido a 3 diferentes grupos: los creyentes en Cristo, como usted y yo; los no creyentes, que tenían conocimiento y una aceptación intelectual de los hechos de Cristo; aquellos que opinan, sí, yo sé que Cristo vino, pero no lo ven como Dios, sino un Cristo histórico, así un hombre que estuvo en la tierra, que hizo milagros y bueno, que hizo tales cosas y hasta allí. Un conocimiento intelectual. Y también están los no creyentes, que fueron atraídos a Cristo, pero que al final lo rechazaron. Es importante entender a qué grupo se dirige cada pasaje, porque si fallamos en esto, vamos a llegar a conclusiones que no van a ser inconsistentes, con el resto de la Escritura. Entonces, amados míos, el escritor de Hebreos continuamente hace mención de la superioridad de Cristo, tanto de su persona como de su obra ministerial. En los escritos del Antiguo Testamento entendemos que los rituales y ceremonias del judaísmo señalaban simbólicamente la venida del Mesías. Eso lo entendemos. En otras palabras, los ritos del judaísmo no fueron sino sombra de las cosas que habrían de venir y que se cumplieron en Jesús. Hebreo nos dice que Jesucristo es mejor que cualquier religión que quiere presentar cosas, estructuras que son imperfectas. Porque realmente la obra, el ministerio, la vida de Jesús, toda es perfecta y fue completa. Completa. Es la superioridad de nuestro Señor Jesús. Este es el tema que prevalece con mucha elocuencia en esta carta a los Hebreos. Es importante resaltar la conexión que se hace con el Antiguo Testamento, cuando ellos señalan que en el Antiguo Testamento se ofrecía la expiación anual por el pecado, que era ofrecida por un sacerdote humano, por supuesto. Pero en el Nuevo Testamento se provee un sacrificio único a través de Cristo.
único. ¿Y saben por qué? Fue sin pecado. Sin pecado, no había mancha, no había nada en él. Esto nos lleva a entender los fundamentos que presenta esta escritura. Fundamentos que nos proporciona ejemplos alentadores. Y saben, allí se menciona a los héroes de la fe. ¿Usted es un héroe de la fe? Pues allí se menciona a los héroes de la fe quienes perseveraron a pesar de grandes dificultades, de grandes circunstancias tan adversas por las cuales ellos atravesaron. Y nos anima a que nosotros también hagamos lo mismo, que en medio de cualquier circunstancia nosotros tenemos ricas promesas de Dios, porque Dios es fiel y ha dicho que no nos va a dejar y que estará con nosotros hasta el fin. Por supuesto, el escritor de Hebreos proporciona estas enseñanzas, pero también nos advierte, él nos anima, el autor nos anima, pero nos da 5 advertencias acerca del peligro de descuidarnos. Recuerden que hay un versículo clave que decía que no descuidemos esta salvación tan grande. También está el peligro de la incredulidad. Hay un versículo aquí que se los voy a leer. El capítulo 3, versículo 12 dice: mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad, para apartarse del Dios vivo. Lo repito, capítulo 3, versículo 12. Mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad. Entonces, el escritor de Hebreos nos da 5 advertencias. El peligro de descuidar la salvación, el peligro de la incredulidad. Hebreos capítulo 3, versículo 7, capítulo 4, versículo 3. El peligro de la inmadurez espiritual. Hebreos capítulo 5 y capítulo 6. El peligro de fallar en permanecer allí firmes. El estar firmes. Y el inherente peligro de desechar a Dios. Lo repito. El inherente peligro de desechar a Dios. Estas son las advertencias que nos da el autor de Hebreos. Así entonces encontramos una gran riqueza doctrinal y un refrescante manantial de aliento y una fuente de sanas y prácticas advertencias contra la pereza en nuestro caminar cristiano. ¿Por qué contra la pereza? Porque muchos no quieren orar, no quieren ayunar, no quieren visitar a los que están enfermos, entre otras cosas. Así que el autor de Hebreos nos da un retrato
un retrato de nuestro Señor Jesucristo, para que nosotros siempre coloquemos nuestros ojos en el autor y consumador de nuestra gran salvación. Usted lo puede leer en Hebreos capítulo 2. Ante cualquier situación, usted ponga los ojos en Jesús. Él es su Salvador. En cualquier circunstancia, miremos a nuestro Salvador. De allí que pasamos al libro de Santiago. El autor de esta epístola es Santiago, también llamado Jacobo. Y se piensa que él fue hermano de nuestro Señor Jesucristo. Santiago forma parte de lo que fue las columnas de la iglesia primitiva. Fue un pilar de la iglesia primitiva. Usted lo puede conseguir en Gálatas capítulo 2 versículo 9. La fecha de escritura, el libro de Santiago es probablemente el más antiguo del Nuevo Testamento, escrito tal vez en el 45 después de Cristo, antes del primer concilio de Jerusalén del 50 después de Cristo. Santiago fue martirizado aproximadamente en el año 62 después de Cristo, de acuerdo con el historiador Josefo. Uno siempre menciona al historiador Josefo porque las fuentes que él presenta, sus evidencias son reales, hay evidencias internas y evidencias externas, y es uno de los historiadores que más se aproxima a la verdad. Por ello es bueno estudiar un poco lo que él ha escrito en sus diferentes tratados. El propósito de la escritura de Santiago, algunos piensan que esta epístola fue escrita en respuesta a una sobreapasionada interpretación de las enseñanzas del apóstol Pablo respecto a la fe. Este punto de vista extremo, esto se llamaba antinomianismo. Ellos sostenían que a través de la fe en Cristo uno estaba completamente libre de toda la ley del Antiguo Testamento, de todo el legalismo, de toda la ley secular y de toda la moralidad de una sociedad. Es por ello que el libro de Santiago está dirigido a los judíos cristianos esparcidos en todas las naciones. Martín Lutero, yo digo lastimosamente, llamó al libro de Santiago la epístola de paz. Por eso digo lastimosamente, porque falló en reconocer que las enseñanzas de Santiago Santiago expuso mucho sobre las obras, pero es que lo que quería explicar era que la fe tenía que ser fe en acción, y no era que estaba en contra de lo que el apóstol Pablo sostenía, porque el apóstol Pablo decía, ¿verdad?, que éramos justificados por Cristo, mas no por las obras. En este caso, Santiago no estaba en contradicción de ninguna manera con la enseñanza paulina, sino que Santiago decía, si hemos creído, hemos sido salvos, tenemos la fe salvífica, entonces esta fe tiene que demostrarse a través de obra, pero aclara, no es que las obras me van a salvar. El único que nos va a salvar se llama nuestro Señor Jesucristo. Esto es lo que expone el libro
de Santiago. Allí no tenemos ninguna duda, pero para muchos lo tenían como que si fuese una contradicción. Solamente Santiago enfatiza que tenemos que tener buenas acciones. Imagínense que como cristiano nuestra conducta sea totalmente diferente a lo que profesamos. ¿Quién va a creer? Entonces, nosotros tenemos que dar frutos de esta fe que fue depositada, de esta fe que vino porque escuchamos la palabra de Dios y creímos y por toda la obra que hizo Jesús. Entonces, es como está escrito en Gálatas capítulo 5, 22, 23, cuál es el fruto del Espíritu Santo que debe estar en cada creyente. Entonces, mi fe tiene que ir en correspondencia con mis acciones. Y lo vuelvo a reafirmar, no tiene nada que ver con que no, yo voy a hacer 1000 obras y esas obras me van a salvar. No, nada que ver. Santiago no estaba diciendo eso. Verso clave. Santiago capítulo 1, versículos 2 y 3. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Tenemos que tener paciencia cuando estamos esperando alguna respuesta. Tengamos paciencia. Y está el capítulo 1, versículo 19, otro verso clave. Por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para irarse. Y en Santiago capítulo 3, versículo 5, dice: así también la lengua es un miembro pequeño, pero se jacta de grandes cosas. He aquí cuán grande bosque enciende un pequeño fuego. Y otro versículo que quiero mencionar es Santiago capítulo 2, versículo 17 y 18. Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Pero alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. Ya esto lo expliqué anteriormente. Realmente fe en acción. Si hay alguien que está enfermo, ¿qué hacemos? Vamos a orar, vamos a llevar sanidad, vamos a visitar a los que están en las cárceles, vamos a proclamar las buenas nuevas, entendiendo que las obras nunca nos van a salvar. Y Santiago capítulo 5, versículo 16, la oración eficaz del justo puede mucho. Aquí hay una buena acción. Así que, amados míos, también Santiago nos hace un bosquejo de cómo caminar en fe a través de la comunión íntima con nuestro Señor, el obtener la sabiduría de lo alto y no la sabiduría de este mundo. Hace esta connotación en el capítulo 2 y al principio del capítulo 3 habla sobre la justicia social y hace un discurso sobre la fe en acción. Luego compara y contrasta
la diferencia entre la sabiduría terrenal y la que proviene de lo alto, y nos pide alejarnos del mal y acercarnos a Dios. Santiago hace una reprensión particularmente severa a los ricos que acumulan riquezas, y por acumular riquezas ellos se creen autosuficientes. Porque no es que el dinero sea malo, nada, no tiene nada que ver, sino que se vuelven orgullosos y creen que por tener dinero ellos son autosuficientes, tienen el poder para todo y no dependen de Dios. Y quien es dueño del oro y la plata es Dios. Finalmente, él termina animando a los creyentes a ser pacientes en el sufrimiento, orando y cuidando unos de otros y reforzando nuestra fe a través del compañerismo. Así que vemos que en el libro de Santiago se nos presenta un reto como seguidores de Jesucristo, y que tenemos que caminar a través de la fe, y que esa fe vaya acompañada de buenas acciones. Esto es realmente una aplicación de vida. Muchos cristianos encontrarán esta epístola desafiante, porque Santiago presenta 60 obligaciones en solo 108 versos. Él se enfoca en las verdades de las palabras de Jesús dadas en el Sermón del Monte, y nos motiva a actuar sobre lo que Él enseñó. Es hermosa esta epístola. Entonces él descarta la idea de que uno se convierta en cristiano y que uno siga viviendo en pecado. Dice, esto no puede ser. Tienes que cuidar tu lengua, todo lo que sale de tu boca, todo lo que puede hacer la lengua, y tienes que exhibir el fruto de justicia. Entonces, amados, y aquí que nos vamos por la ruta que nos conlleva al libro de Primera de Pedro. Autor, por supuesto, el apóstol Pedro. Esto lo conseguimos en el capítulo 1. La fecha de escritura en el 60 al 65 después de Cristo. Entre el 60 y el 65 después de Cristo. El propósito de la escritura, esta carta de Pedro a los creyentes, era dirigida a los creyentes que habían sido dispersados a través de todo el mundo y estaban bajo una intensa persecución. Si alguien entendía lo que era una persecución, era el apóstol Pedro. Él fue golpeado, amenazado, castigado, encarcelado. ¿Por qué? Por predicar la palabra de Dios. Él sabía lo que costaba permanecer firme y sin amargarse, sino que él nunca perdió la esperanza y se mantuvo obediente y en victoria. Y esto es lo que él nos trata de mostrar, que ese conocimiento de esa esperanza viva en Jesús es el mensaje. Seguir el ejemplo de Jesucristo. Ahora veamos los versículos claves. Esta Primera de Pedro capítulo 1:3. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia, fíjense como dice el apóstol Pedro, nos hizo renacer para una esperanza viva
por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Por eso que él se mantenía firme con todo lo que él vivió. Su esperanza era viva. Él se mantenía firme porque él vio a nuestro Señor. Fue testigo de la resurrección. Y esto me llama mucho la atención porque el apóstol Pedro, cuando él escribe, habla desde su corazón, desde la experiencia que él tiene. Y se los digo por este versículo que viene a continuación. En Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 9, dice así: mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a la luz admirable. ¡Wow! ¡Qué hermoso! Esto es identidad. Linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Esto es identidad. Y nos recuerda también el apóstol en el capítulo 2, verso 24, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados. Aquí él recuerda la cita que hace Isaías. Y también me llama mucho la atención cuando yo les decía que él hablaba de su propia experiencia, porque recuerdo cuando el Señor lo reprendió. Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 8 al 9. Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor, buscando a quien devorar, al cual resistí firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. ¿Qué tenemos que hacer? Ser sobrios y estar vigilantes todo el tiempo, muy alertas, y que podamos resistir, estar firmes en la fe, que aunque haya padecimientos, pero vamos a vencer, firmes en la fe. De allí que, aunque este tiempo de persecución era desesperante, con solo imaginarnos a estos emperadores romanos, qué maldad. Pedro dice que realmente era un tiempo de regocijo. Había una persecución. Imagínense que Nerón, cómo los quemaba, cómo hacían fuegos y los lanzaban a los leones. Y en medio de esto, ellos tenían gozo. Y este gozo era el tener a Cristo en su corazón. El sufrir por amor a Cristo era un privilegio, así como su Salvador sufrió por ellos. Entonces, esta carta hace referencia a las experiencias personales de Pedro con Jesús. Les recuerdo esto.
Pedro confirma que Satanás es el gran enemigo de cada cristiano, pero la seguridad en el futuro regreso de Cristo proporciona el incentivo para la esperanza. Así que nosotros sabemos que no pertenecemos aquí a esta tierra y que estamos esperando el regreso de nuestro Señor Jesucristo. Pedro cita varias partes del Antiguo Testamento. Hay ciertas conexiones. Las explica cuando menciona la piedra angular, y esto está en Isaías 26, Isaías 28, capítulo 16. También cuando dice: yo pongo a Sión una piedra probada, piedra angular y preciosa para un cimiento firme. Entonces el apóstol Pedro hace referencia a esta cita que está en Isaías, y también hace referencia en el Salmo 118, capítulo 22, donde dice que la piedra que desecharon los constructores ha llegado a ser la piedra del ángulo, pues la piedra angular. Esta piedra que desecharon. Recuerden que se habla de las bases del edificio, en la cual hay un ángulo, y que si eso no está firme, pues se cae. Bueno, Jesucristo es esa piedra angular. Pues donde Él está, no hay nada que se pueda caer. Todo es perfecto. La seguridad de la vida eterna como aplicación práctica. La seguridad de la vida eterna es dada a todos los cristianos. Una forma de identificarnos con Cristo es compartiendo su sufrimiento. Para nosotros eso significaría soportar insultos, calumnias, quizás burlas, que te coloquen etiquetas, no sé qué tipo de sufrimientos pueda experimentar cada uno de ustedes, pero lo que sí les puedo decir es que Cristo sí sufrió. Yo creo que no podemos comparar nuestro sufrimiento con los de Cristo, porque Él sufrió por nosotros en la cruz. Así que permanezcamos firmes en lo que hemos creído, hagamos lo correcto y regocijémonos en todo tiempo. De allí que nos vamos al libro de Segunda de Pedro, en el capítulo 1, versículo 1, se establece específicamente que el apóstol Pedro fue el autor. Y la fecha de escritura está exactamente en el año 65 al 68 después de Cristo. Pedro fue martirizado en Roma durante el reinado de Nerón. Y esto ocurrió en el 68 después de Cristo. Entonces, él escribió esta carta, la segunda carta de Pedro, exactamente en el 65 al 68. El propósito de la escritura: Pedro estaba alarmado, escuchen bien, estaba alarmado de que los falsos maestros hubieran comenzado a infiltrarse en las iglesias. Él hizo un llamado a los cristianos a crecer y fortalecerse en su fe para que pudieran detectar y combatir la apostasía que se estaba dando en esos momentos, porque no estaban creyendo en la segunda venida del Señor, en el regreso del Señor Jesucristo.
y hasta se burlaban. Entonces Pedro estaba realmente enfatizando pues y tratando con ellos de que estuvieran muy pendientes, y les enfatizaba que era auténtica, la palabra de Dios era auténtica y que el regreso de nuestro Señor Jesucristo era seguro. ¿Y usted cree que muchos no dudan actualmente que nuestro Señor Jesucristo va a regresar? Pasamos a los versos claves. Segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 3 al 4. Como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Imagínense este escrito, este versículo. Tenemos preciosas y grandísimas promesas y que somos participantes de la naturaleza divina, pero hay que huir de la corrupción que hay en el mundo. Hay que huir de todo este sistema babilónico. De lo contrario, no podemos obtener estas promesas ni ser participantes de la naturaleza divina. O le servimos a Dios o le servimos a Dios. No hay dos opciones. Y en segunda de Pedro capítulo 3 versículo 9, el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Ese es el amor eterno de Dios, que no quiere que ninguno perezca, sino que todos se arrepientan, que reconozcan que Jesús es el Hijo de Dios, que se hizo hombre, que murió, que no había pecado en él, que resucitó y ascendió a los cielos y está sentado a la diestra de Dios. El Padre Celestial quiere que la salvación sea para toda la humanidad, pero es una decisión. Pero tenemos que dar las buenas noticias. Y en segunda de Pedro capítulo 3 versículo 18, antes bien creced en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea la gloria hasta el día de la eternidad. ¿Qué nos aconseja? Que tengamos el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Que haya un crecimiento en su gracia. Tenemos que crecer, y para crecer tenemos que profundizar en su palabra. Sí, que amados míos, el apóstol Pedro nos deja una gran
aplicación de vida. Ciertamente, como cristianos del siglo XXI, estamos más cerca del regreso de nuestro Señor que los cristianos del primer siglo, para quienes fue escrita esta epístola. A través de la televisión y de muchas redes y medios, los cristianos ya maduros están conscientes de que muchos charlatanes están desfilando como verdaderos líderes cristianos y que cristianos inmaduros están siendo llevados por su charlatanería. ¿A qué se refiere esto? A que hay una falsa interpretación de las Escrituras. Y es de suma importancia que todos los cristianos nacidos de nuevo estemos bien cimentados en la palabra para que seamos capaces de discernir entre la verdad y el error. Recuerden que el apóstol les estuvo diciendo, hay apostasía. La pregunta es, ¿usted cree que hay apostasía en este siglo XXI, en este tiempo? El apóstol Pedro nos dio las indicaciones para crecer en la fe. Cuando es aplicada en nuestras vidas, nos asegurará también una gran recompensa y que será otorgada amplia y generosa. ¿Por qué? Porque nos da entrada al reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Él es el fundamento de nuestra fe y siempre el apóstol Pedro predicó sobre las enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo. Recordemos siempre esto, amados y amadas. Cada una de estas cartas tiene una esencia y es las doctrinas que nos llevan a andar, a caminar en este camino. Y valga la redundancia acá, pero es no irme por la izquierda, por la derecha, no. Un solo camino representado por nuestro Señor Jesucristo. Esto es lo que el apóstol está asumiendo y llevando allí al pueblo. No se desvíen, no se desvíen, manténganse en la fe. Disciernan entre la verdad y el error. Estos tiempos son peligrosos. Que pidámosle, vamos a estar pidiéndole al Señor que nos dé discernimiento de espíritu, sabiduría, para que nuestra vida siempre esté cimentada sobre la roca que es Cristo. Así que, amados míos, Dios les dé sabiduría de lo alto, porque solo de Él, para aplicar cada día, aplicarla en nuestras vidas y tomar las mejores decisiones. Asimismo, profundizar más y más en el conocimiento de su verdad y crecer en la gracia. Que Dios les continúe bendiciendo.